continuamos con todo el daño económico, social y políticos que ha ocasionado a España estar en una Unión Europea que ha sido diseñada deliberadamente para acabar con Europa, sus valores tradicionales, su economía y su población. Más allá del control económico, la Unión Europea ha desarrollado un aparato de control informativo y restricción de libertades que opera bajo el eufemismo de regulación digital. La Ley de Servicios Digitales, DSA, representa uno de los instrumentos de censura más sofisticados del mundo occidental. La Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas sociales a eliminar expeditamente cualquier contenido considerado ilegal, incluyendo el ambiguamente definido discurso de odio, y establece obligaciones de censura para lo que denomina desinformación. Aparte del gran cortafuegos de China, es posiblemente el instrumento más elaborado y amplio de control gubernamental del contenido online en el mundo. La DSA no es una ley de transparencia, es un sistema de privatización de la censura. Esencialmente obliga a las Big Tech a actuar como censores privatizados en nombre de los gobiernos, censores que disfrutarán de amplia discreción bajo estándares vagos y subjetivos. La Comisión Europea designó inicialmente 17 plataformas, incluyendo Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube, como plataformas online muy grandes, VLOPs. Estas plataformas están obligadas a implementar sistemas de moderación de contenido que responden a criterios europeos de lo que constituye información aceptable. El resultado es un sistema donde los ciudadanos españoles no pueden acceder libremente a información que funcionarios europeos consideran problemática. La censura no viene etiquetada como tal, sino disfrazada de moderación de contenidos y lucha contra la desinformación. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos calificó la Ley Europea de Moderación de Contenidos como incompatible con la tradición estadounidense de libertad de expresión y advirtió del riesgo de que restrinja excesivamente la libertad de expresión. La preocupación no viene solo de Estados Unidos. Los informes indican que las leyes de censura de la UE suprimen principalmente discurso legal, es decir, contenido que debería estar protegido por la libertad de expresión, pero que es eliminado por criterios políticos europeos. La DSA va más allá de la censura directa. Obligas a las plataformas a modificar sus algoritmos para limitar la amplificación de contenidos que las autoridades europeas consideran problemáticos. Esto significa que incluso el contenido legal puede ser artificialmente limitado en su alcance si no se ajusta a las preferencias ideológicas de Bruselas. Los ciudadanos españoles reciben una dieta informativa filtrada por burócratas europeos que deciden qué información debe ser prominente y cuál debe ser marginada. La libertad de información se convierte en una ilusión cuando la información está algorítmicamente manipulada según criterios políticos. Las nuevas reglas europeas armonizan los delitos penales y las sanciones por violación de medidas restrictivas de la UE, incluyendo términos de prisión de al menos 5 años para ciertos delitos, y sanciones accesorias que pueden incluir multas, inhabilitación de ciertas actividades corporativas o prohibiciones temporales para ocupar cargos públicos. España debe implementar en su Código Penal sanciones decididas en Bruselas para castigar comportamientos que las autoridades europeas consideran inaceptables. La soberanía judicial española se erosiona cuando los delitos y sus penas se deciden en capitales extranjeras. El sistema europeo SRG, Sistema Europeo de Control, no se limita a la moderación de contenidos online. A través de directivas sobre discurso de odio, extremismo y desinformación, la UE está creando un marco legal que criminaliza efectivamente la disidencia política seria. Criticar la inmigración masiva puede ser catalogado como discurso de odio. Cuestionar las narrativas oficiales sobre crisis sanitarias puede ser desinformación. Defender los valores tradicionales europeos puede ser extremismo. El espacio para el debate político legítimo se estrecha sistemáticamente bajo la presión regulatoria europea. La DSA establece sistemas de monitorización constante del contenido online que recuerdan a los métodos de vigilancia de estados autoritarios. Las plataformas deben reportar regularmente a las autoridades europeas sobre qué contenido han censurado, por qué y cómo han modificado sus algoritmos para cumplir con las directrices europeas.
Esta supervisión crea un efecto escalofriante donde la autocensura se convierte en la norma. Los ciudadanos españoles modifican su comportamiento online no por convicciones propias, sino por temor a las consecuencias de expresar opiniones que puedan ser consideradas problemáticas por algoritmos controlados desde Bruselas. Incluso los intentos de crear espacios digitales alternativos son atacados por el aparato regulatorio europeo. Plataformas que prometen mayor libertad de expresión son sistemáticamente presionadas, multadas o bloqueadas si no se someten a los criterios de censura europeos. El resultado es un monopolio informativo donde solo las voces que se ajustan a la ortodoxia europea pueden ser escuchadas efectivamente. La diversidad de opiniones, fundamento de la democracia, se convierte en víctima de la armonización europea. Detrás de la fachada democrática de las instituciones europeas opera una red de lobbies, think tanks y grupos de interés que moldean las políticas que después se imponen a España. Estas organizaciones, financiadas por grandes corporaciones multinacionales y fundaciones privadas, operan en las sombras del poder europeo. El Foro Económico Mundial, la Mesa Redonda de Industriales Europeos y decenas de think tanks atlantistas han convertido Bruselas en una extensión de sus salas de juntas. Las leyes europeas se redactan en consulta con estos grupos antes de llegar siquiera a conocimiento de los parlamentarios europeos. El sector tecnológico estadounidense tiene una influencia desproporcionada en la regulación europea. Las Big Tech de Silicon Valley mantienen oficinas de lobby en Bruselas más grandes que las representaciones de muchos países miembros. No es casualidad que las regulaciones europeas, aparentemente restrictivas, acaben beneficiando a los gigantes tecnológicos estadounidenses en detrimento de las empresas europeas emergentes. Los comisarios europeos y altos funcionarios de Bruselas proceden sistemáticamente del mundo corporativo y bancario y regresan a él tras sus mandatos. José Manuel Barroso, expresidente de la Comisión Europea, se convirtió en presidente de Goldman Sachs International tras dejar el cargo. Mario Draghi pasó del BCE a presidir comisiones sobre competitividad europea financiadas por los mismos intereses que reguló como banquero central. Esta puerta giratoria garantiza que las políticas europeas reflejen intereses corporativos globales más que intereses nacionales europeos. España, como país periférico en esta estructura, sufre las consecuencias de decisiones tomadas en beneficio de otros. Existe una narrativa alternativa que raramente aparece en los medios mainstream europeos. Movimientos intelectuales, políticos y sociales en toda Europa cuestionan el proyecto europeo actual, pero sus voces son sistemáticamente marginalizadas o demonizadas. Desde Francia hasta Polonia, desde Italia hasta Hungría, intelectuales y políticos plantean preguntas incómodas sobre el rumbo de la integración europea. ¿Por qué la UE parece más interesada en imponer valores abstractos que en defender intereses europeos concretos? ¿Por qué las políticas europeas benefician sistemáticamente a actores no europeos? En España, voces críticas dentro del mundo académico y político señalan las contradicciones del proyecto europeo, pero enfrentan ostracismo mediático y académico. El pensamiento crítico sobre Europa se ha convertido en tabú intelectual. Emerge lentamente una corriente de pensamiento que propone un europeísmo alternativo. Una Europa de naciones soberanas que cooperen sin renunciar a su identidad, sus tradiciones y sus intereses específicos. Esta visión choca frontalmente con el federalismo supranacional promovido desde Bruselas. Esta corriente defiende que la verdadera Europa no es la de los burócratas de Bruselas, sino la de las catedrales góticas, las tradiciones locales, las lenguas vernáculas y los estados-nación que han forjado la civilización europea durante siglos. España se encuentra en una encrucijada histórica. Tras 4 décadas de integración europea, el balance es complejo y preocupante. La prosperidad prometida ha llegado acompañada de dependencia, la modernización ha venido con pérdida de identidad y la seguridad se ha construido sobre la renuncia a la soberanía. Los datos económicos más recientes muestran paradojas reveladoras. La economía española crece más que la media europea, pero el PIB per cápita español sigue por debajo de la media de la UE. España trabaja más y produce más, pero otros se benefician más de su esfuerzo. El proyecto europeo original, nacido de los escombros de 2 guerras mundiales, no fue una Europa de naciones libres cooperando,
sino una estructura supranacional que reproduce, en forma burocrática, los mismos impulsos imperialistas del pasado. España debe preguntarse si su futuro pasa por una integración cada vez más profunda en esta estructura, o por la recuperación de espacios de soberanía que permitan decidir su propio destino. La historia no ha terminado, y las naciones que olvidan su pasado raramente controlan su futuro. El despertar de esta realidad no implica xenofobia ni aislacionismo. Implica lucidez, reconocer que los intereses españoles no coinciden en absoluto con los intereses europeos definidos en Bruselas, y que la cooperación internacional no requiere la renuncia a la identidad nacional. Europa puede ser muchas cosas, pero debe dejar de ser el instrumento de disolución de las naciones que la componen. España, como las demás naciones europeas, merece un futuro donde la cooperación no se confunda con la subordinación, y donde la integración no signifique la desintegración de lo que hace única a cada nación. La partida no ha terminado. Aún hay fichas por mover en el gran tablero europeo.